Pasamos a hacer el ejercicio 6, en el que nos piden que calculemos máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los puntos de inflexión de estas funciones. En el apartado A tenemos la función f de x igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado. Como veis, es una función polinómica, por lo tanto su dominio serían todos los números reales, sería una función además siempre continua, así que para estudiar su crecimiento y decrecimiento vamos a empezar haciendo su derivada. Si calculamos la derivada de f de x, f' de x, fijaros que en este caso sería 2 por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, menos 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Si hacemos operaciones, eso da 6x cuadrado menos 6x, y si la derivada primera la igualamos a 0, eso nos dará una ecuación cuyas soluciones serán los puntos extremos, los posibles candidatos a máximos o mínimos de esta función. Si resolvemos esta ecuación, fijaros que es una ecuación incompleta. Esto, sacando factor común una x, quedaría 6x menos 6 igual a 0, y tendremos por un lado la solución x igual a 0 y por otro lado la solución 6x menos 6 igual a 0. Esta es una ecuación sencillita de primer grado, 6x igual a 6, por lo tanto x igual a 6 entre 6 queda 1. Y nos han dado estos dos puntos, el punto 0 y el punto 1, que van a ser nuestros máximos o nuestros mínimos. Para saber eso, como también nos piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, me voy a dibujar la recta real y voy a poner ahí esos dos puntos, el punto 0 y el punto 1. Y voy a ver el signo de la derivada en cada uno de estos tres intervalos que me han salido aquí, antes de 0, entre 0 y 1 y después de 1. Por ejemplo, si calculo el valor de la derivada antes de 0, por ejemplo, en el punto menos 1, acordaros que la derivada era 6x cuadrado menos 6x, pues la derivada en el punto menos 1 será 6 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Y haciendo esas operaciones, 6 por menos 1 al cuadrado es 6, y menos 6 por menos 1 da más 6. Eso da, fijaros, 6 más 6, 12, que es un número positivo. Y si esto es un número positivo, esto significa que en este intervalo la función es creciente. Vamos a sustituir ahora en un valor entre 0 y 1, por ejemplo, en el valor 0,5. Y la derivada en el punto 0,5 será 6 por 0,5 al cuadrado menos 6 por 0,5. 6 por 0,5 al cuadrado es 6 por 0,25, que eso da 1,5, menos 6 por 0,5 da 3, y 1,5 menos 3 es menos 1,5, que nos da un resultado negativo. Por lo tanto, en este intervalo la derivada es negativa, eso quiere decir que la función es decreciente. Y vamos al último intervalo. Si doy un valor mayor que 1, por ejemplo el 2, y calculo la derivada en el punto 2, tendré que esto es 6 por 2 al cuadrado menos 6 por 2. 6 por 2 al cuadrado, 6 por 4 queda 24, 6 por 2 es 12, y 24 menos 12 da 12, que es positivo. Por lo tanto, en este intervalo será positivo y la función, por lo tanto, será creciente. Y tendremos la forma esta de la función, en este intervalo creciente, en este intervalo decreciente y en el último intervalo también creciente. Y como veis, el punto 0 será un máximo y el punto 1 será un mínimo. Pero para asegurarnos de eso, y como también nos pide que calculemos los puntos de inflexión, voy a calcular la derivada segunda. Si calculo la derivada segunda, recordad que la derivada primera era 6x al cuadrado menos 6x, así que tengo que derivar esa función. Eso sería 6 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos 6 por la derivada de x, que es 1. Esto sería 12x menos 6, y si esto lo igualo a 0, tendríamos que 12x es igual a 6, por lo tanto x es igual a 6 entre 12, que eso da 0,5. En 0,5 tendríamos el punto de inflexión. Ese punto de inflexión lo voy a poner aquí. Sería el punto 0,5, pero tenemos que dar también el valor de su coordenada y. ¿Y cómo lo calcularemos? Pues sustituyendo el 0,5 en el valor de la función, en 2x al cubo menos 3x cuadrado. Si hacemos estas operaciones, lo voy a hacer aquí aparte, sería 2 por 0,5 al cubo menos 3 por 0,5 al cuadrado. Lo hacemos con la calculadora o lo podéis pasar a fracciones y hacerlo a mano, que quizá es más fácil. Eso da menos 0,5. Así que el punto de inflexión ya tenemos claro que es el punto 0,5 menos 0,5. Vamos a ver ahora los máximos y los mínimos. Para asegurarnos que 0 es un máximo y que 1 es un mínimo, vamos a sustituirlo en la derivada segunda. Si yo calculo la derivada segunda de 0, eso sería, acordaros que la derivada segunda era 12x menos 6,
Sería, por lo tanto, 12 por 0 menos 6. Eso da menos 6. Como menos 6 es un número menor que 0, podemos asegurar que en el punto 0 tenemos un máximo. ¿En el punto 0 qué? Pues otra vez tenemos que sustituir el 0 en la función, pero en este caso es muy fácil, porque 0 al cubo es 0 y 0 al cuadrado también es 0, por lo tanto 0 más 0 sería 0 y el punto 0, 0 sería un máximo. Vamos a ver ahora el punto 1. En principio nos tiene que dar un mínimo, como vemos en la fórmula de la función, pero vamos a asegurarnos con la derivada segunda. La derivada segunda de 1 será 12 por 1 menos 6, que eso es 12 menos 6, que da 6. Como 6 es mayor que 0, efectivamente nos da un mínimo. Un mínimo en el punto 1, y para calcular su coordenada ahí lo que tenemos que hacer es sustituir el 1 en la función. Esto lo voy a hacer aquí aparte y sería 2 por 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado. Eso es 2 menos 3, que da menos 1. Por lo tanto, el punto sería el punto 1 menos 1. Ya tendríamos calculados los máximos, solo tenemos 1, el 0, 0, los mínimos, el 1 menos 1, y el punto de inflexión, que es el 0,5 menos 0,5. El ejercicio también nos pedía que pusiésemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. También los tenemos aquí, pero vamos a escribirlos correctamente. Y tendríamos intervalos de crecimiento. Fijaros, el primero va desde menos infinito hasta 0 y luego tenemos otro, así que ponemos unión, que va desde 1 a más infinito. Y los intervalos de decrecimiento solo tenemos uno, que es este intervalo central, que va desde 0 a 1. Así que lo ponemos y ya tendríamos el ejercicio acabado. Vamos a recuadrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. También recuadraremos los máximos, los mínimos y el punto de inflexión. Y pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer el apartado B de este mismo ejercicio. Por lo tanto, nos piden exactamente lo mismo, que calculemos crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimo y puntos de inflexión. Fijaros que en este caso la función es una función racional, es decir, es un polinomio partido por otro polinomio, y en este caso el dominio ya no son todos los números reales, porque siempre que el denominador 2x menos 2 se anule, será un punto que falle del dominio. Así que lo primero que vamos a ver es dónde ese denominador se anula. Voy a hacer la ecuación 2x menos 2 igual a 0, esto será 2x igual a 2, y pasando el 2 dividiendo, x será 2 entre 2, que es 1. Y en el punto 1 el denominador se anula, por lo tanto ese punto no lo podemos tener en el dominio. El dominio de la función serán todos los puntos, todos los números reales, menos el punto 1. Y eso lo tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de calcular los intervalos de crecimiento y los máximos y los mínimos. Pasamos ahora a ver el estudio de la monotonía haciendo la derivada de la función. Fijaros que como es un cociente voy a aplicar la fórmula de la derivada del cociente, que sería la derivada del de arriba, que es la derivada de x cuadrado, que da 2x, por el de abajo sin derivar, 2x menos 2. Todo eso menos el de arriba sin derivar, que es x cuadrado, por la derivada del de abajo. La derivada de 2x menos 2 es 2 más 0, que es 2 simplemente. Y luego sería por el denominador 2x menos 2 elevado al cuadrado. Y vamos a hacer aquí algunas operaciones. Lo primero que voy a hacer es quitar este paréntesis. 2x por 2x da 4x cuadrado. Ahora 2x por menos 2 da menos 4x. Y por último, menos x cuadrado por 2, que da menos 2x cuadrado. Todo eso partido por 2x menos 2 al cuadrado. Fijaros que 4x cuadrado y menos 2x cuadrado se pueden restar y esto quedaría 2x cuadrado menos 4x, todo eso partido por 2x menos 2 al cuadrado. Y esta sería la derivada de esta función. Y lo que nos interesa en este caso es igualarla a 0 para resolver esa ecuación y ver cuáles serían nuestros máximos o nuestros mínimos. Siempre que tengamos que igualar a 0 una función racional, es decir, una función que tengamos un numerador y un denominador, el denominador no nos va a tener que importar, porque para que una fracción se haga 0, lo que se tiene que hacer 0 es el numerador exclusivamente. Por lo tanto, esto será equivalente a la ecuación 2x cuadrado menos 4x igual a 0. Como veis, ya no he puesto el denominador y se queda una ecuación mucho más fácil. Es de segundo grado y además incompleta, así que voy a sacar factor común una x y quedaría 2x menos 4 igual a 0. Y de aquí tengo que por un lado x es 0 y por el otro 2x menos 4 es 0. Y resuelvo esta segunda ecuación. Esto sería 2x igual a 4, pasando el 4 cambiando de signo al segundo término, y x sería igual a 4 medios, que da 2. Y fijaros que nos han dado estos dos puntos, el punto 0 y el punto 2, que serán los candidatos a máximos y mínimos. Y ahora tan solo te dibujar, igual que antes, la recta real. Si dibujo la recta real, en esta recta tengo los puntos 0 y 2, aquí pongo el 0 y aquí pongo el punto 2, pero no lo podríamos dejar así. ¿Por qué?
Porque fijaros que aquí arriba habíamos calculado el dominio, y en el dominio nos decía que el punto 1 no era un punto del dominio. Por lo tanto, ese punto va a ser una asíntota, un punto donde se corta la función, y lo tenemos que tener en cuenta, lo voy a poner aquí en medio, siempre a la hora de estudiar esta función. Por lo tanto, en este caso tendremos 4 intervalos, el intervalo que va antes de 0, el que va de 0 a 1, el que va de 1 a 2 y el que va de 2 en adelante. Y tendremos que dar valores de la derivada en cada uno de esos intervalos para saber cuándo es positivo y es por lo tanto la función es creciente y cuándo es negativo y la función es decreciente. Vamos a hacerlo, pero para eso fijaros que la derivada de la función era esta que tenéis aquí. Pero el denominador, fijaros que valga lo que valga x, al estar elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Como nosotros no estamos estudiando el valor de la derivada, sino el valor del signo de la derivada, bastará con que sustituyamos en el numerador. Es decir, bastará con que sustituyamos en la función 2x² menos 4x. Bueno, empiezo cogiendo un punto del primer intervalo, un punto antes de 0, por ejemplo, voy a coger el menos 1. Y si sustituyo en menos 1, tendría 2 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1. Menos 1 al cuadrado da 1, así es que esto sería 2 más 4 que da 6. Como 6 es un número positivo, aquí tendríamos que la función es creciente. Vamos a dar ahora un punto entre 0 y 1, por ejemplo el 0,5. Esto sería 2 por 0,5 al cuadrado menos 4 por 0,5. 0,5 al cuadrado es 0,25 y 2 por 0,25 da 0,5. Y menos 4 por 0,5 es menos 2. Y esto, por lo tanto, 0,5 menos 2 es menos 1,5. Lo que nos importa no es el valor, sino que es negativo. Si es negativo, aquí la función será decreciente. Demos un punto en el siguiente intervalo, entre 1 y 2, por ejemplo, el punto 1,5. Sería 2 por 1,5 al cuadrado menos 4 por 1,5. Si hacemos eso, si hacemos esas operaciones, 1,5 al cuadrado da 2,25 y 2 por 2,25 da 4,5, 4,5, menos 4 por 1,5 que da 6 y 4,5 menos 6 da menos 1,5, que fijaros que también es negativo. Así que en este caso también tendremos que la función es decreciente. Y pasamos a dar un punto del último intervalo, por ejemplo, el punto 3. Si sustituimos por 3 tendríamos 2 por 3 al cuadrado menos 4 por 3. Eso es 2 por 9 que es 18, menos 4 por 3 que es 12, 18 menos 12 da 6, que es positivo. Por lo tanto, en este intervalo es positivo, por lo tanto la función es creciente. Si os fijáis, con este estudio ya tenemos definida la forma de la función. Fijaros que empezaría siendo creciente, después pasaría a ser decreciente. En el 1 acordaros que tenemos un punto de discontinuidad, es decir, tenemos una asíntota. Y en la siguiente parte sería primero decreciente y luego creciente. Y esta sería más o menos la forma. Por lo tanto, podríamos ver que el 0 es un máximo y que el 2 es un mínimo, porque es donde pasa de ser creciente a ser decreciente y donde pasa de ser decreciente a ser creciente. Para calcularlo con más seguridad tendríamos que calcular la segunda derivada, pero mirad la primera derivada cómo es. La primera derivada es una función ya muy complicada. Calcular la segunda derivada sería muy largo y muy pesado. Por lo tanto, simplemente vamos a poner los máximos y los mínimos atendiéndonos a la forma de la función. Los intervalos de crecimiento que también nos pide, fijaros, son de menos infinito hasta 0 y luego el siguiente sería desde 2 hasta más infinito. Los intervalos de decrecimiento serían desde 0 hasta 1 y luego desde 1 hasta 2. Solo tenemos un máximo, que habíamos dicho que estaba en el punto 0, pero tenemos que calcular la coordenada y de ese punto, y para eso tenemos que sustituir el 0 en esta función. Pero eso es muy fácil. Lo voy a hacer aquí aparte porque sustituir un 0 siempre es muy sencillo, sería 0 al cuadrado partido por 2 por 0 menos 2. 0 al cuadrado es 0 partido por menos 2, pues nos va a dar 0. Por lo tanto, el máximo sería el punto 0, 0, y el mínimo estaría en el 2 y para calcular su coordenada y tendríamos que sustituir en la función en x² partido por 2x menos 2. Voy a hacerlo y eso sería 2 al cuadrado partido por 2 por 2 menos 2. Eso es 4 partido por 4 menos 2, es 4 entre 2, queda 2. Por lo tanto, el mínimo sería el punto 2, 2. Y con esto ya tendríamos el estudio de los intervalos de crecimiento, de decrecimiento máximos y mínimos.